Comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Muy buenos días amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenida a cada una de ustedes. Fin de semanita, ¿no? Fin de semana. Iniciamos ya hoy viernes 17 de febrero de 2023. ¿Qué dice la cabeza? Mis comadres, ¿ah? Después de haber disfrutado ayer un día maravilloso, de hecho, en muchos lugares ha habido pues un poco de lluviecita, un poco nubladito, pero de pronto en horas de la tarde salió el solcito y hemos podido disfrutar, pero por lo visto, hoy creo que va a ser un día propicio para hacer pues ahí con las comadres, quizá un remate. Cierto. Buenos días, Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lisa? Amigos oyentes, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a esta mañana informativa de nuestro noticiero Willaricui. Amigos oyentes, fin de semana, el día de ayer, comadres, en diferentes localidades se ha visto la celebración, ¿no? De parte de, fundamentalmente, de la población joven, pero también ahí participando la población adulta, incluso el alcalde de Chalhuahuacho el día de ayer, Liz, ha participado de esta celebración, ¿no? Del jolgorio, de un poquito mojarse, de participar con la población, y eso está bien, amigos oyentes, definitivamente. Bueno, amigos oyentes, un saludo para cada uno de ustedes a nivel de toda la provincia de Cotabambas, hasta donde llega nuestra señal de Surfo y la voz de todos, amigos de Grau, Progreso, amigos de Chumbi, Vilcas, Huaycaicuna, Panaicuna, en la provincia de Cotabambas, comunidades ninguna periqui, Cancuna, Paxomajponche y Cachón, Zapanco, Niquichispaj. Para nosotros siempre un gusto, siempre un placer estar en compañía cada mañana trayéndoles información. Paruro llaqtapi pasa uyarimanchis hatunapayki taparichikos sahaqa q'api chaypi chimpallapi paykunaqa uyarimashanchis hatun marqariyki qankunapaq munamunayllacha carnavales nisqatapas apayrapachanchis también hay pues estas costumbres particulares pues que obviamente desarrollamos en esta época de los carnavales, Javier. Por q'api entiendo que tienen ellos también un cerro donde hay una laguna y todos van a recoger también sus flores, en caballos. En muchas ocasiones vi fotografías, videos pues de esta zona también, que de hecho ellos en estos meses de los carnavales, también el tincay de los animales, chaykuneas costumbre nesqallaqtanchis usuchata. Bueno, hablando ya de estas actividades carnavalescas, aún continúan, obviamente, esta semana más que viene, ¿no es cierto? Desarrollamos las actividades carnavalescas en diferentes provincias, comunidades nuestras. El domingo sería, pues en todo caso, el día central. En algunos casos, sí. Y en algunos casos el lunes, ¿no es cierto? Porque lunes carnavales también dicen algunos. Uh-huh. Bueno, en nuestra provincia, lógicamente, va a ser el día lunes, amigos oyentes, según la programación que se ha manifestado. Hoy ya fin de semana, qué rápido pasan los días, amigos oyentes, fin de semana. Hoy viernes, amigos oyentes, por si acaso no se olvide, el Congreso de la República todavía está evaluando esta posibilidad de adelanto de elecciones. Y cuando digo
sigo evaluando, ni siquiera está en esa etapa de si van a votar nuevamente este proceso de adelanto de elecciones. Lo cierto es que cuando un proyecto de ley que ya ha sido debatido en el Congreso y luego ha sido archivado, se necesita, si no mal recuerdo, más de 86 votos para nuevamente ponerlo en debate. Hoy el Congreso de la República, digamos, entre comillas, tiene esa última opción de adelantar este proceso electoral, sea para el 2023 o ya sea para el 2024. El día de ayer se ha convocado al paro nacional, amigos oyentes. No hubo participación de organizaciones. Lo cierto es que en la región de Cusco, en la Plaza Tupac Amaru, se ha reunido un grupo reducido de personas, los cuales se han apersonado al gobierno regional de Cusco a hacer sus arengas. Bueno, ya aparentemente, Liz, esta situación ha cansado a una población considerable, ya que no han participado en estas movilizaciones y muy aparte de ello, Liz, vuelvo a decir, el Congreso de la República no está haciendo su tarea de hacer este adelanto de elecciones que aparentemente, según lo que se pueda dar el día de hoy, no se pueda dar un adelanto de elecciones. Pero también viene la otra opción, Liz, de que el Congreso de la República, el presidente, el señor William, diga: hagamos un adelanto, en este caso, prolonguemos más esta legislatura. Ya se ha prolongado durante esta semana. ¿Se puede prolongar una semana más? Creo que sí, pero mucho depende de la voluntad del Congreso de la República. Bueno, estaremos a la voluntad, en todo caso, esperando la voluntad del Congreso, como usted y yo ya lo sabemos. Mientras tanto, en el plano regional, los efectivos del Frente Policial de Apurímac han desbloqueado varios tramos de la vía longitudinal de nuestra sierra. En liberación de la vía también participaron miembros de las Fuerzas Armadas y se contó también con la ayuda de maquinaria pesada. Los agentes del Frente Policial Apurímac han participado en este desbloqueo de varios puntos de la carrera longitudinal de la Sierra Nuestra, en el tramo que conecta el distrito apurímac de Huancarama, por ejemplo, Quishuará y Andahuayla. Bueno, amigos oyentes, por otra parte, hablando del gobierno regional de Cusco, escuche bien, gobernador Salcedo gestionó decisión del Ministerio de Vivienda. Están desbaratando el proyecto de saneamiento básico en 13 provincias del Cusco. Foja cero, man, y Mapscan, y hablando de la región de Cusco, Liz, en Santo Tomás, en Chumbivilcas, en Velille, piden retiro de sedes de la Policía Nacional del Perú, Poder Judicial y Fiscalía. Y en este caso, ¿no? Los señores dirigentes, los dueños, es como lo que pasa en Canchis, Liz, los dueños de la carretera, los señores dirigentes cierran prácticamente la carretera y en su buena voluntad dicen: no, solo se va a aperturar sábado y domingo, otros días cerramos. Cuando esos señores dirigentes, entre comillas, no sé si recogerán la voz de todo el pueblo. Lo que está pasando en Chumbivilcas, muy similar, amigos oyentes, han pedido que se retire las sedes de la Policía Nacional del Perú, el Poder Judicial y la Fiscalía. Dirigentes de organizaciones sociales de Chumbivilcas señalan que es el clamor de la población de Santo Tomás y Velille, al igual que una congresista de Arequipa decía, no, es el clamor de la población. Y bueno, al final, recién el día de ayer reconoció de que efectivamente no es toda la población, al igual que yo y un grupo de personas pensamos de esa forma. Sí, efectivamente no es toda la población, pero bueno, ahí es importante de que se haga la consulta adecuada, si es que es toda la población lo que está pidiendo este tema, de que un pequeño sector, sí, ¿no? De que se sigan cerrando las vías de comunicación, Liz. ¿Es el clamor de toda la población o es que la gente realmente es tan, entre comillas, ociosa, que no quiere trabajar
que no quiere comercializar, que no quiere que ingrese productos de primera necesidad a su distrito. ¿Qué es lo que pasa en nuestras provincias? O finalmente están haciendo por ahí, de acuerdo a la información extraoficial que tenemos, pues obviamente, ¿no? Los rumores siempre va a haber, estarán haciendo su agosto en pleno febrero también por ahí, haciendo que puedan pasar, pero pagando por ahí. Bueno, hablando de agosto, hacer agosto en pleno febrero, también los transportistas se están haciendo en nuestra región. Una serie de denuncias de ciudadanos han alertado sobre el excesivo costo de los pasajes de la ciudad de Abancay hacia Ayacucho. En el primer caso, llegan, dice, a costar hasta 60 soles por persona y en el segundo hasta 150 soles. Ahí está. En cuanto igual de Abancay hacia Cusco, también hubo reclamos. Y bueno, de hecho, pues la población ya se está cansando de este tema. No podemos ser tan indiferentes, creo yo, con lo que viene ocurriendo también. Definitivamente, Liz, hay un límite en el cual la población, como lo que pasó en Puno, un grupo de comerciantes, amigos oyentes, ha salido en contra de los señores huelguistas. Con estos instrumentos que utilizan normalmente para bajar prendas en la parte de arriba, claro. Es una especie de fierro, ¿no? Prácticamente es un fierro que utilizan incluso para abrir las puertas corredizas, para bajar las prendas que están colgadas en la parte superior. Bueno, con todos prácticamente estos objetos contundentes, los señores comerciantes salieron, Liz, a votar a los señores huelguistas. Vuelvo a decirte, o sea, la población ya se está cansando. Hay un límite en el cual puedes decir, ¿no? Sí, participemos, hagamos esto, hagamos aquello, pero hay un punto en el cual la población necesita economía, necesita dinero, y vuelvo a decir, los señores comerciantes salieron y votaron a los señores huelguistas, los mandaron para otro lado, les dijeron que vayan a hacer su huelga a cualquier otro sitio, menos en el sitio donde ellos necesitan comercializar, necesitan vender, necesitan generar economía, porque Liz, ya lo hemos dicho también, estamos a menos de un mes de que inicien las actividades escolares. Sí. Y se necesita plata. O estamos pensando que ya no vayan a estudiar nuestros hijos. Manacho, no necesita con uniforme achachat somachcha trantiapon equipo y manta ranting mai manta kolkat apamonki. Entonces, eso es importante también pensar, ¿no? De que la población necesita economía para continuar sus actividades cotidianas. De hecho, la situación, si recordamos un poquito también, vamos hacia atrás, hace unas semanas, ocurrió casi lo mismo en Cusco también. Sí, pues. Si vamos allí, que efectivamente salieron un grupo de personas que pues necesitan en verdad hacer sus actividades con total normalidad del día a día. Y más aún nuestros hermanos que viven del comercio, porque es del día a día, de lo que tú vendes, va a depender de lo que usted seguramente pueda vender en el día, y de pronto de ahí volver a comprar también tus mercaderías, pero de ahí seguramente le restará pues alguna algo que pueda usted tener dinerito para poder comprar justamente lo que venimos diciendo, porque en los próximos días ya inician las clases de nuestros hijos, de nuestros pequeños, y de pronto pues ellos van a tener que llevar un nuevo cuaderno, un nuevo lapicero, una nueva mochila, también en caso de los uniformes, y de pronto si son más pequeños vamos a tener que aportar en cuanto, o no es así, pues los que tenemos hijos sabemos, en cuanto al auxiliar hay una cota que tenemos que poner siempre como padres de familia. ¿De dónde va a salir todo ese dinero que vamos a necesitar para que nuestros hijos, tanto hemos hablado y hablamos y seguiremos hablando el tema de educación, simplemente el tema de la educación va a ser importante y necesario de nuestros hijos, que van a poder salir adelante para que sean mejores personas en la sociedad, y seguramente para que ya el sueño de todo padre es eso, que ya no se queden nuestros hijos con nosotros acá de repente en la comunidad, en nuestro sector, sino ellos sean profesionales, ellos vayan a otros lugares y pues efectivamente se desarrollen como personas en cualquier tipo o en cualquier sector de sociedad. Eso es nuestro sueño y trabajemos justamente en eso. Bueno, ahora sí. Sí, Liz, antes todavía quería complementar una información desde la región de Cusco, desde Chumbivilcas, amigos oyentes, aparte de que han solicitado de que se retire o que se vaya la Policía Nacional del Perú, el Poder Judicial, la Fiscalía, los señores dirigentes, ¿sabes qué han dicho, amigos oyentes?
también han prohibido el desarrollo de actividades festivas relacionados a los carnavales. Han dicho, man, aquí ima pro con gacho, man, ima pro con gacho. Justamente aludiendo al tema de la situación política que se vive en el país. Piden la renuncia de la señora Dina Boluarte, de sus ministros, la renuncia del Congreso de la República. Además, en esta reunión que han tenido los señores dirigentes, Paikona Rique, dueño, Paikona Keinat, Rimaikamon, Ninkotaj, están preparando, dice, una numerosa delegación que viajará a Lima la próxima semana para participar en movilizaciones. Ricky, ponen cacoche, Ricky, Lima Yachtata, Ricky, Chipich, ponen cacoche. Tiempo, cancha. Bueno, ahí viene la pregunta, ¿no? Cancha, Tiempo, cancha, colque, cancha, Ricky, Manache, Lancanach, Canco, Ricky, Manache, Ricky, por lo menos, Wawa, Cancho, Ricky, Manache, Ricky, Uyuayaps, Michenap, Cancho, Ricky, Manache, Ajrayap, Lancanap, Cancho, Ricky. Bueno, así está, y de seguro por ahí nuevamente van a pedir cotita y luego van a decir, pues bueno, manan, maimachi, colque, manan, taripancho, rindeáis cuentata, luego más problema para la sociedad. Y eso ya está ocurriendo, obviamente, Javier, ¿no? En muchas provincias, pues cuando han vuelto, de los que han viajado a Lima, les han pedido rendición de cuentas, como tiene que ser, porque es su cota que han puesto, ¿no? Y tienen que saber en qué cosa gastaron. Y de pronto, pues ahí no saben cómo responder también. Y estas situaciones seguramente se van a repetir en muchos otros lugares en los próximos días, ¿no? Mayan cachena renegachasunchu, colcacheta churerane, y mapicha gastaramo, chaymantata riki fotocona, videocona chayamon, chaymantata renegachasunchis. 6 de la mañana con 52 minutos. Amigos oyentes, estamos, tenemos todavía información positiva en el tema del turismo, Liz. Claro, a pesar de la situación, por ejemplo, ¿no? La hermana región de Cusco, muy cercana, que está viviendo ahora mismo, hay muchos quienes se reportan, en Cusco mismo, ¿no? No hay turistas, no se ven a turistas ahí. Y este tema ¿en cuánto tiempo va a volver? ¿Van a volver los turistas? Están preocupados en Cusco. Mientras tanto, en Puno, hay un sector que se viene sobreponiéndose a esta situación también. Ellos están impulsando un proyecto de artesanía para fortalecer justamente la reactivación económica de esta región. La artesanía, pues, es uno de los ejes de desarrollo económico de la región Puno, que se vio seriamente afectada por esta crisis sanitaria primero. La pandemia de la COVID-19, que ha postergado seguramente más de 2 años a muchos artesanos, y las recientes protestas sociales en esta región también ha evidenciado el deterioro de esta actividad económica, pues que requiere ser fortalecida por el financiamiento del Estado. Bueno, es importante de que el turismo también se reactive, amigos oyentes, porque hay este comentario, ¿no? Al final son los grandes los que se benefician. Pensemos de que ahí hay una persona que trabaja, sea en turismo como porteador, sea en turismo en un hotel artesano. Es una actividad conexa, le dicen, ¿no? Porque implica la participación no solo de un sector así exacto, sino que son varias las personas involucradas, entre ellos, por ejemplo, Liz, los taxistas. Los taxistas. Sea turista nacional o sea turista extranjero, siempre va a agarrar una movilidad, un taxi, hasta con pues beneficios que hasta el caballo, porque na coscurra peca wichey saxewa manchelado peca caballo chapi puricuita munanco. Y hay personas que se dedican a eso, ¿no? Exactamente, sí, pues, a tener caballito y cada día pues ahí ofrecer el servicio, y justamente hacen pues unos kilómetros ahí de paseo en caballito, y esa persona ya se beneficia. Imagínate en Puno, en el lago Titicaca, todas las personas que hacen o que viven del turismo, ¿no es cierto? Exclusivamente del turismo. Sí, pues, porque muchas islas flotantes, no hay otra actividad más que el turismo. Y matar guagua. Sí, pues. Bueno, Liz, solo para cerrar un poquito sobre este tema, en Puno, amigos oyentes, ha ocurrido un hecho, no sé si a usted le va a parecer interesante, triste, lamentable. Según mi opinión, es algo muy criticable, porque ha ocurrido lo siguiente. Alcalde del distrito puneño, pidió perdón
a ronderos por haber dialogado con Premier de la República. Le hicieron arrodillar con Corrachén, Coriquipanailis, con Corimanta. Los ronderos del distrito de San Antón, en la provincia de Azángaro, en la región Puno, obligaron al alcalde y algunos funcionarios, al señor Marco Antonio Mamani Luna, a realizar ranas y planchas en la plaza principal por supuestamente reunirse con jefe del gabinete ministerial Alberto Otárola. Alguien dijo, no, mana guaracocha, alcalde Carreros Jariki, mana junio naracamos, premier de la República, junio naracamos, mai perique, junio caracón. Le han hecho arrodillar, lo han hecho caminar descalzo. ¿Qué es eso? O sea, perdón. Ajá, o sea, yo creo que sí hay un punto en el cual donde dices, no, esto sí es aceptable, pero hay un punto en el cual donde las cosas ya no son aceptables, Liz, porque esto ya es denigrar a una persona. A una autoridad. A una autoridad. Con Inmanta Puriachinko, Sok Aikapunko, perdón, Tamaña Aikachinko. O sea, y al final, Liz, ni siquiera, o sea, para decir que sí tenían razón, ¿no? Se había reunido con el premier. No, ni siquiera se había reunido con el premier de la República, de un hecho que no había ocurrido. Que probablemente han escuchado algún rumor ahí. Sí, pues, o sea, sin averiguar ni siquiera. Y finalmente es una autoridad. Y usted y yo sabemos, nuestra autoridad, no importa de dónde venga, de la comunidad que venga, necesita respeto nuestra autoridad. Usted y yo hemos elegido una autoridad, que haya venido de donde haya venido, de la familia que haya venido. Él necesita y pues nosotros tenemos que brindarle respeto, creo yo. Y en todo lo que han hecho, los videos, las fotografías, qué denigrante realmente la familia y esta autoridad que ha pasado allá en Puno. Muchos de repente dirán, se ríen seguramente de este caso, ja, sí pues, mira, han hecho, ellos se hacen respetar. Realmente analice un poquito y si lo que han hecho es correcto. Personalmente digo que no importa, así tú digas que la autoridad que sea de, no sé, de la familia tal, de la comunidad tal, no importa, pero es nuestra autoridad y que nos representa a usted y a mí y debemos nosotros a él respeto. Bueno, muy aparte de ello, lo que decía también, ¿no? O lo que mencionábamos, amigos oyentes, en esta situación, pues bueno, urge la participación de los alcaldes distritales y provinciales porque, bueno, ellos son los directos, los que están en contacto con la propia población, Liz. Cuando se dice que el Estado no está presente, pues bueno, ¿quién es el Estado en nuestro distrito? Directamente el alcalde. Claro, ¿y quién va a llevar la voz de la comunidad? Sí, pues, y aparte de eso, Liz, cuando se dice no hay obras en nuestra localidad, ¿quién hace la primera obra en representación del Estado en nuestra localidad, sea de saneamiento básico, educación, lo que usted reclama, digamos, diariamente? Es la primera autoridad en el distrito, que es el alcalde distrital, o si no, el alcalde provincial, y ellos también gestionan obras y proyectos a nivel nacional, ya en los ministerios. Y lo que había hecho este señor alcalde es, pues bueno, tratar de buscar algo en beneficio de su población de San Antonio. Como cualquier autoridad. Sí, pues, cumpliendo su función cabalmente. Pero bueno, los señores dirigentes dijeron, no, ¿cómo es posible que se quite los zapatos, que se ponga de rodillas, que pida perdón? Y al final, incluso, según la información, ha habido no solo agresión física, sino agresión verbal, que lógicamente eso es denigrar a una persona. Por eso, seguramente muchos no están de acuerdo en esta mañana con nuestra opinión, Javier. Nosotros respetamos definitivamente. Y de hecho también usted respete nuestra opinión como personas y como profesionales. 6 de la mañana con 59 minutos. Así es, amigos oyentes, fin de semana, viernes 17 de febrero de 2023, año de la unidad y la paz y el desarrollo. Usted está en sintonía del informativo Huillaricui. Vamos con nuestra frase de la semana. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Definitivamente. Estuvimos hablando de la educación. Sigamos hablando de educación y seguiremos hablando de educación. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Amigos oyentes, a esta hora de la mañana revisamos la historia.
¿Qué sucedió un día como hoy? En el año de 1824, el Congreso de la República nombra a Simón Bolívar dictador del Perú y suspende la Constitución. Nos vamos imaginariamente, viajamos hasta 1914, nace en Huaura Juan Miguel Bácula Patiño, uno de los embajadores más destacados que ha tenido nuestro Perú hasta el momento. En el año de 1967 muere en Trujillo, La Libertad, Ciro Alegría Bazán, escritor y político peruano, diputado de la República en el año de 1963, autor de Los perros hambrientos, El mundo es ancho y ajeno y La serpiente de oro. Vamos con la historia, siendo ya 7 de la mañana en punto, 1995, conflicto del Cenepa. Tras 23 días de combate, Perú y Ecuador firman un cese al fuego mediante la declaración de paz de Itamaraty en Brasilia. 7 de la mañana con 1 minuto, amigos oyentes, vamos a revisar nuestros titulares en el informativo Huillaricui. A cada instante se generan hechos noticiosos en Huillaricui. Titulares. Información en el plano local para esta mañana en el informativo Huillaricui. Con numerosa presencia de la población, nuestra provincia de Cotabambas continúa disfrutando de las actividades tradicionales por los carnavales. En Tambobamba hoy se llevará a cabo el concurso de cachuas del adulto mayor interbarrial. Por otra parte, amigos oyentes, también en Tambobamba desde mañana sábado 18 hasta el miércoles 23 del presente mes se desarrollarán los concursos de cachuas y puchero por centros poblados. El domingo 19, danzas interbarriales y el lunes 20, el reencuentro en Porotopampa. Más información en el plano local. Por su parte, en el distrito de Chalhuahuacho, con gran afluencia del público, se desarrolla el Pucllay Chalhuahuachino. Por sedes, hoy proseguirá pues el concurso de cachuas en la comunidad de Quehuira. Mañana sábado 18 en el centro poblado de Patario y el domingo 19 el concurso interbarrios. 7 de la mañana con 2 minutos en el informativo Huillarico, y mientras tanto en el distrito de Coaquira, amigos oyentes, se desarrollará actividades en Llave Orco, actividades carnavalescas. También se prevé la clausura de vacaciones útiles escolares en el distrito de Aquira. Lunes se desarrolla capacitación con Sensico para construcción civil y más actividades el día domingo, cachuas y danzas propiamente en el distrito de Aquira. Ahí está la información en el plano local y por otro lado también información positiva. Funcionarios del Programa Nacional de Inversiones en Salud PRONIS informaron que en los próximos días se reiniciarán las obras del Hospital de Chalhuahuacho y Centro de Salud de Cotabambas, así como también de Tambobamba. Además se lanzaron el proceso para la ejecución del Hospital de Tambobamba. Vamos a ampliar en esta edición esta información. 7 de la mañana con 3 minutos, titulares en el plano regional. Hoy viernes, la representante del Ejecutivo y ministra de Vivienda, Jania Pérez de Cuellar, buscará dialogar en Cusco con las autoridades locales y dirigentes gremiales y provinciales para entablar un diálogo con respecto a las exigencias de los manifestantes. Más información en el plano regional. Gobernador Percy Godoy pone en agenda del MINSA la construcción del hospital en Apurímac, de hospitales en Apurímac. Gobernador Percy Godoy pone esta agenda, es la construcción en nuestra región y el compromiso efectivamente pues es poder destrabar estos proyectos. 7 de la mañana con 4 minutos. Tras 27 días de permanecer cerrado, la ciudadela inca de Machu Picchu reabrió el último miércoles sus puertas al mundo, logrando que ingresen al santuario un total de 700 visitantes. Más información en el plano regional y efectivos del Frente Policial Apurímac desbloquean varios tramos de la vía longitudinal de la sierra en liberación de la vía, pues que también participaron miembros de las Fuerzas Armadas y se contó con la ayuda de maquinaria pesada.
7 de la mañana con 5 minutos en el informativo Huillarico y más información desde la región de Cusco. Piden retiro de sedes de la Policía Nacional del Perú, Poder Judicial y Fiscalía. Dirigentes de organizaciones sociales de Chumbivilcas señalan que es el clamor de la población de Santo Tomás y Belille. Además, prohíben también desarrollo de actividades festivas y que sus autoridades sostengan diálogo con Dina Boluarte o sus ministros. Más información y durante operativo se decomisaron accesorios de dudosa procedencia y celulares robados. Lucha contra el contrabando de mercaderías y celulares se detiene o se desarrolla este operativo en la ciudad de Abancay. Más información, amigos oyentes, el colmo, ronderos del distrito de San Antón en Azángaro, Puno, obligaron al alcalde Marco Antonio Mamani Luna a realizar ranas y planchas descalzo por supuesta reunión en Lima con el premier Alberto Otárola sin conocimiento de la población ni de sus regidores. Más información, mucha atención, caerán lluvias fuertes a extrema, esto en la selva y en la sierra. Aviso del Senami rige desde este viernes hasta la próxima semana. Vamos a detallar esta información en esta edición. Chayñataq wayqaykuna panaykuna riki parañataq riki nishankutaq allintan para pakamunqa. 7 de la mañana con 6 minutos. Por otra parte, Ministerio de Cultura Cusco. El Ministerio de Cultura otorgó la distinción de personalidad meritoria de la cultura a Estudiantina Universitaria Chumbivilcana en reconocimiento a su destacado aporte al desarrollo cultural, contribuyendo con la salvaguardia, promoción y difusión a nivel regional, nacional e internacional de manifestaciones musicales tradicionales representativas de la provincia de Chumbivilcas en el departamento de Cusco. Nos vamos a la información en el plano nacional. Pleno del Congreso sesiona hoy con bancadas a la expectativa de retomar este debate sobre el adelanto de elecciones. El Pleno del Parlamento realizará su última sesión de esta legislatura sin que se haya incluido en la agenda que se reabra el tema del adelanto de elecciones. Sin embargo, ya se tienen las firmas para que el asunto sea discutido nuevamente. Ojalá Ricky, congresista Conarique. A ver, adelante. Más información, 7 de la mañana con 5 minutos. Poder Judicial evalúa hoy pedido de prisión preventiva contra Vladimir Cerrón. El Ministerio Público solicita 36 meses de prisión preventiva contra el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, en el marco de las investigaciones que se le siguen por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos. Ahí está la información en el plano nacional y otra información también que compartí con ustedes. Son 16 partidos políticos que ya están inscritos y 3 se unirían si hay, dice, comicios este año. Proyecciones, al respecto, los dirigentes de organizaciones políticas con registro vigente aseguran que están preparados para participar si se adelantan las elecciones generales para el año 2023. Varios apuntan a ir en alianzas con otras agrupaciones. 16 partidos políticos, elecciones Más información, amigos oyentes. Dina Boluarte, los temas tratados en las reuniones del Ejecutivo con líderes de partidos políticos, dice la presidenta de la República, Dina Boluarte, continúa la ronda de diálogos con líderes y partidos políticos para resolver la crisis política y social en el país y resolver el tema de adelanto de elecciones generales. Más información en el plano nacional. 2 militares resultaron heridos tras un enfrentamiento con remanentes de Sendero Luminoso en el distrito de Vizcatán. Esto en la provincia de Satipo, región Junín. El hecho se registró el último miércoles 15 de febrero a las 18 horas. 7 de la mañana con 9 minutos. Parlamentarios de 14 países acusan a Evo Morales de tener papel protagónico en las protestas en el Perú. En la carta dirigida al secretario general de la
OEA también acusan a gobiernos de México, Bolivia y Argentina y también Colombia de tener una falsa narrativa al decir que Pedro Castillo fue víctima de un golpe de Estado cuando es público y notorio que el ahora expresidente quiso disolver el Congreso para perpetuarse en el poder. Ahí está la información. Ahora sí, nos vamos a la información internacional. La información internacional: aumentan a más de 41.000 los muertos por el terremoto de Turquía y Siria. Según las autoridades y fuentes médicas de ambos países, 38.044 personas fallecieron en Turquía. Mientras tanto, en Siria, 3.688. 41.000 fallecidos, Panailes. Y aún siguen todavía, Sí, pues me imagino que estas estadísticas todavía van a continuar porque estos escombros, edificios de tantos pisos también, Javier, mover todavía les está, es un tiempo más que ellos van a tomar. Sí, pues Liz, y por otra parte, en toda esta situación, Turquía encarcela a 54 sospechosos de derrumbe de edificio tras sismo. La mayoría de detenidos son empresarios de la construcción y contratistas, así como dueños y gestores de los edificios derrumbados, quienes son acusados de haber permitido modificaciones posteriores a las estructuras diseñadas. Es decir, se había dado un permiso de construcción de una forma determinada, pero bueno, los señores dijeron, no, si le hacemos estito más, aquellito más, y bueno, eso contribuyó a que estos edificios se vengan al suelo. Mientras tanto, nos vamos hasta España. Escuche bien, y mañana que España ha aprobado el aborto y el cambio de sexo sin trabas. Desde los 16 años podrían los adolescentes prácticamente elegir, ¿no? Si quiere ser varón, si quiere ser mujer. Sin ningún, porque antes, Liz, la ley decía, no, tiene que haber una evaluación psicológica antes. Un especialista en psicología todavía tenía que decirle a tal persona, o a un joven, a una señorita, Ahora de no. que sí tenía esta posibilidad de cambiarse de sexo. Ahora no, ambas leyes salieron, dice, adelante tras superar discrepancias internas en el gobierno de coalición de izquierda y frente al rechazo de la oposición de derecha, aunque con parte del movimiento feministas en contra, pues en este caso, del cambio de sexo. Bueno, el aborto es un tema muy delicado. Lo cierto es que ahora en España este tema ya es un poco más libre, ¿no? Claro, Sin, más digamos, Tú el aborto, decides. sí, va a ser así. Uno va a decidir porque al final no va a haber ninguna autoridad en el cual diga, no, Y sin puedes importar- interrumpir este proceso de gestación. Sin importar, obviamente, Javier, que estés de 1 mes, 2 meses, 3 meses, 5 meses, 6 meses de gestación. Tú Sí, pues. decides. Bueno, así está la situación en España. 7 de la mañana con 12 minutos, amigos oyentes. Tensión en Asia. Corea del Norte amenaza con responder si Estados Unidos y Corea del Sur hacen ejercicios militares. Estados Unidos y Corea del Sur tienen previsto realizar el próximo 22 de febrero un ejercicio de simulación teórica que contempla un ataque nuclear por parte del régimen de Pyongyang. Guay, James Gunn. Nos vamos a la información deportiva. ¿Qué nos trae la información deportiva para este mañana? A poco de afrontar la fecha 5 del torneo Apertura 2023 de la Liga 1, Cienciano denunció haber sido maltratado durante su estadía en Lima por la empresa contratada por la Federación Peruana de Fútbol en el marco de su viaje a la ciudad de Huancayo. ¿Qué ha pasado? Bueno, Japes, Callanta, Jareque, Cholos, Nerango, Chucamps. Fundamentalmente creo yo en el tema de atención, la logística, en todos estos temas, ¿no? Pero bueno, uno cuando te dicen cholo, depende, ¿no? También, ¿no? O serrano les habrán dicho. Bueno, Pero finalmente somos de sierra, ¿no? Somos de la sierra. Si te dicen cholo, cholito, igual, ¿no? Al final uno Claro. no se tiene que sentir menos, amigos oyentes. Ama, Ricky, Kangman, Kama, Pisia, chico, y yo digo, ay, cholo, ame, Kangman, Kama, Ricky, ay, Me ha dicho cholo, cholo, Nerón. No, Serrano, Nerón. no. Definitivamente, amigos oyentes, por favor, Ricky, primero, sí, efectivamente somos de la sierra, somos cholitos Claro. y
y tengo mayor capacidad que tú, tengo mayores conocimientos, ¿ah? Serrano, cuando te dicen, pues muchos se pican. Pero Sí. y que finalmente somos de sierra, pues somos Sí, pues. serranos. Ajá. Y como cuando tú le dices al de la costa costeño, o Ajá. sea, no es que Debería él se ser ofenda. normal, ¿no? Y no, Es no que se ofende ahí él. viene el detalle. No te sientas ofendido cuando Claro. te digan serrano, porque, bueno, el otro también es costeño, ¿no? Si no, bueno, Angie Chaperiki, tenemos que un poquito elevar nuestro ego, ¿no? 7 de la mañana con 15 minutos, estamos en el bloque deportivo. Don Guillermo Recharte, Gonzalo Huirce ya están preparados, ¿ah? Porque este domingo 19 de febrero, Universitario de Deportes recibe a la Alianza Lima en el Estadio Monumental en el marco de la quinta jornada del torneo Apertura 2023 de la Liga 1. Por disposición de las autoridades, el recinto de ATE solo podrá contar con hinchas del elenco merengue para evitar cualquier tipo de conflictos entre las famosas barras bravas, ¿no? Ya lo veo. Ya veo a Guillermo ahí. Guillermito, ¿pawai cachang mancho? Pawai callan. Ay, paya acá. Deportista macaya. Deportista. Pawan, paya acá. Pawai Listo. cachang mancharique. Ajá, 7 de la mañana con 15 minutos. ¿Nos vamos a una pequeña pausa o tenemos todavía alguna notita? Pausa, amigos oyentes, y estamos regresando con la ampliación de nuestras notas informativas. Listo, cutiramos un chisme. Claro que apoya, ¿no? La minería, sí, no somos contra tampoco nosotros de acá de la minería, no somos contra, sino que a veces trae progreso, como todo dice, no para todos, no de repente, no para todos, entonces hay trabajo, progreso, donde hay mina, hay camionetas, hay movilidad. Claro que tenemos el único un poquito que nos sale el trabajito de repente para llevar un pan al lugar para la familia, es el vivero forestal que tenemos en la comunidad. La mina, en cualquier país o distrito esté ubicado, de todas maneras va a generar un avance, un progreso, pero no será en absoluto en la totalidad para todos. No habrá esa necesidad, pero va a generar un ingreso, un progreso. Yo no trabajo en la mina, no soy proveedor ni empresario de la mina, pero yo veo esta realidad. Y este progreso no solamente es para Chalhuahuacho, sino para el país entero. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Aquí, alumnos que no trabajan para tienen que prever de la forma como deben venir, abrigados, porque la nevada está intensa y sigue cayendo la nevada. Bueno, señor periodista, acá en el distrito de Mara estamos pues con una nevada intensa, ha amanecido completamente blanco y aún sigue cayendo la nevada demasiado. Hay una poncha ñoja, tarirkurane, patán, llajtati, entonces, si hay una poncha, todos a 3 de la tarde mantan nevada, callarisharaña. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Siete de la mañana con 18 minutos en el informativo Huillaricuy. Héctor Costilla con la información. Guayquey Héctor Sumasponche Cachón. Huillarimushayqueco. Héctor, Iman Vidaiki. Adelante. Ya, buenos días, señor Javier, buenos días, y a todos los oyentes, hinchas de Radio Surfo en la hora de Huillaricuy y cadena radial de la amistad. Bueno, carnaval este domingo 19 de febrero de 2023, Ticapaya y Cotane, la festividad tradicional Ticapaya y Cotane. Esta fiesta costumbrista tradicional, cultural y cultura viva de Apurímac, que se realizará en la provincia de Grau, donde participan de muchas comunidades colindantes. La concentración para este evento se realiza en lugar de nombre Cotane, la fiesta costumbrista tradicional de Capallana, de Surfo y Huacanque.
se celebra inmediatamente este día 19 de domingo de carnavales, luego de haber aportado distintas comunidades, caseríos de varios grupos de mujeres con polleras multicolores asemejante al flor huacanqui y varios varones montados en caballos, cada uno al estilo y vestimenta de chullo, poncho, en la cultura y chalina se trasladarán de un lugar a otro cantando el carnaval típico de Capayana, que se conoce como Hashua. La multitud de personas están agrupados según la comunidad, la comunidad de donde proviene. En este recorrido que se realiza, los jinetes muestran la elegancia de sus caballos, su colorido vestimiento. Entonces, quedan invitados por el alcalde municipal de Progreso, del señor ingeniero Walter Moriano Andrade y planes regidoras del distrito de Progreso. Muchas gracias, Dalí, señor Javier. Ese sería por el momento mi comunicado, si tienes alguna pregunta. Muchísimas gracias, Héctor, por la información. Hasta cualquier momento. Gracias, señor Dalí. Muchas gracias. Hasta luego. 7 de la mañana con 21 minutos. Ahí está la información también que nos alcanza Héctor en esta mañana. Muy bien, 7 de la mañana con 21 minutos en el informativo Huillaricoy. Amigos oyentes, a través de redes sociales se ha logrado conocer las imágenes tal cual en Chumbivilcas, amigos oyentes. Esto es en Espinar. Imágenes del ataque a camión de la empresa Antapacay en la ruta Condoroma. Bueno, ahí viene el detalle, amigos oyentes, ¿no? Y se ha logrado identificar a las personas que han ingresado, a esta unidad vehicular de la empresa Antapacay. Tenga mucho cuidado porque ahora, con el avance de la tecnología hay cámaras de seguridad en todo sitio. Por ejemplo, en el distrito de Chalhuahuacho, la anterior gestión ha instalado varias cámaras de seguridad. Así que tenga mucho cuidado. Al final hay cámaras de seguridad, lo van a identificar y luego usted triste, ay, manan, ya charanicho, manan, chitro, ay, monaranicho, ¿no? Es como lo que pasó con estos jóvenes, lamentablemente, amigos oyentes, en Cusco, cuando, lanzaron piedras a una unidad vehicular, a una combi que tenía incluso pasajeros. Al final les dieron prisión preventiva, cárcel, manjaico y capón, corique. Por eso le digo, tenga mucho cuidado. Por favor, tenga mucho cuidado porque, vuelvo a decirle, hay cámaras de seguridad en todo sitio, en todo sector y en cualquier momento lo pueden identificar. Siendo ya las 7 de la mañana con 23 minutos, ampliamos la información. Ahora sí, nos vamos de viaje imaginariamente hasta el distrito de Cotabambas. Está en la línea telefónica esta mañana el gerente municipal economista Edwin Contreras, con quien vamos a hablar con respecto a este importante trabajo que se viene desarrollando luego de haber visitado a Pronis en Lima, reuniones que han tenido gerente municipal así como el alcalde de este distrito, y vamos a recibirlo. Edwin, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido al informativo Huillaricoy de Radio Surf, y te escucha todo Cotabambas. Muy buenos días, señorita Lisbeth. Saludarle también a Javier, que está en tu lado, y saludar a todos nuestros hermanos de toda la provincia de Cotabambas, y en especial a nuestro distrito de Cotabambas. En efecto, estamos acá, en esta entidad, en esta municipalidad, y seguramente estaremos absolviendo algunas preguntas que usted seguramente nos hará.
Edwin, así es, tenemos conocimiento que hace ya unas semanas, ¿no? Ustedes con la primera autoridad de Cotabambas, el alcalde, asimismo tú como gerente, han hecho la visita hasta Lima, a Pronis, para poder justamente dialogar y hablar, a llegar a un acuerdo con respecto a estas infraestructuras pues que están paralizadas en nuestra provincia de Cotabambas. Uno en Cotabambas mismo distrito, otro en Tambobamba, otro en Chalhuahuacho. Estamos hablando de las infraestructuras de salud. Cuéntanos cómo es que se desarrollaron este proceso de diálogo, y entendemos que ya ahora, después de estos diálogos, estos equipos profesionales ya están en nuestra provincia. Sí, efectivamente se ha hecho una visita, seguramente también nuestros alcaldes de toda la provincia han estado viajando con fechas anteriores. Nosotros también hemos tenido la posibilidad de viajar el 9 de febrero, y bueno, la exigencia siempre ha sido también pues que es la necesidad de nuestra población en el tema de salud, en el tema de nuestros centros de salud, como también los hospitales en diferentes lugares, y siempre la población requiere, como la salud es prioritario. Creo que nuestros alcaldes también están exigiendo. A raíz de eso, el 9 de febrero hemos viajado conjuntamente el alcalde de Cotabambas, Lucio Truyenque. Nos hemos reunido en la ciudad de Lima con la congresista Elizabeth, y así pues hemos hablado con el coordinador general de Pronis y hemos exigido pues ya cuándo va a ser el inicio en sí de estos avances o estos estudios o estas ejecuciones que tenemos a nivel de estos hospitales como centros de salud en Cotabambas, ¿no? A raíz de eso creo que se han comprometido a venir, y creo que realmente nosotros mismos hemos exigido y han venido, y ahorita, hoy día están acá, desde ayer han llegado, están tanto en Chalhuahuacho, una parte, un equipo técnico, y hay otro equipo técnico que está actualmente también acá en el distrito de Cotabambas, con un fin. ¿Cuál es el fin? Es evaluar estos centros de salud o estos hospitales que tenemos para que hagan el respectivo corte y hagan un expediente técnico aparte para dar la conclusión, en vista de que nos informaron también que el Chalhuahuacho está en un 74% de avance de la obra, y también en el distrito de Cotabambas pues estamos muy bajos todavía, aún en un 34% nada más nuestro centro de salud, y como en Akira también, que está un poco avanzado, ya nos dicen que está en un 77%, sin embargo ya tiene ya casi programado para que den inicio de repente primero a estos estudios, a estas evaluaciones que va a haber, y según a eso seguramente mandarán en algunos casos, otra vez mandarán por contrata para que otra empresa continúe en la conclusión de estos centros de salud que tanto nuestra población ansía, que tanto nuestra población requiere, ¿no? Entonces, eso es así, en concreto, la visita que hemos tenido a la ciudad de Lima, conjuntamente con el alcalde Lucio Truyenque Molero, señorita Lisbeth. Edwin, si podrías técnicamente explicarnos un poco con respecto a este corte, como dices, que tiene que desarrollarse, que tienen que evaluar este equipo que ya felizmente están en nuestra provincia de Cotabambas. ¿De cuánto tiempo estaríamos hablando? Seguramente elaborar un nuevo expediente. Yo me imagino que después de eso el tema de las licitaciones, ¿cuánto tiempo más tendríamos que esperar para al menos ya saber el hecho del reinicio de estas obras? En específico, hablando del distrito de Cotabambas, todavía está un avance de 34%. Se están haciendo estos estudios, estos cortes, y definitivamente esto va a demorar, porque un estudio, un expediente técnico, demora entre 1 o 2 meses. Por este expediente técnico, que va a ser un expediente técnico adicional, se podría decir, aparte para la conclusión, va a demorar unos 2 o 3 meses. Después de ahí, en el distrito de Cotabambas va a mandar a un proceso todavía de selección que va a durar otros 2 meses, ¿no? Entonces, prácticamente tenemos que tener esa paciencia. Lamentablemente ha habido esa dejadez de repente de la empresa constructora, o también del seguimiento del mismo Pronis, que no ha hecho en el debido momento también, y de repente hay otros muchos factores más adicionales que de repente no podemos tenerlo en mano. Sin embargo, en el distrito de Cotabambas posiblemente tenga en todo este proceso
por lo menos unos 7 meses aproximadamente, 8 meses para dar ya el inicio de la ejecución de este proyecto. En los demás distritos creo que están ya de alguna forma en un avance y que va a ser un poco más corto los plazos. Edwin, ¿cómo estás? Buenos días, te saluda Javier. Entiendo de que ya en el transcurso de estos días esta comisión del PRONIS ha venido ya revisando la infraestructura, la condición en la cual se encuentra, y también entiendo de que todavía es un proceso en el cual ellos van a estar presentes, supongo, recabando información, verificando la construcción de la obra para luego ya hacer un planteamiento de un reinicio de este proyecto. Correcto, cada distrito tiene su peculiaridad, cada distrito tiene esa parte. En el caso de Chalhuahuacho, de hecho, que también están haciendo el diagnóstico y la evaluación. En el distrito de Cotabambas también es un equipo multidisciplinario, Javier, que están viniendo. Son algo de 15 profesionales en 2 grupos están viniendo. Un grupo para Chalhuahuacho y otro grupo para el distrito de Cotabambas. Casi 5 profesionales con distintas ramas. Por ejemplo, está el ingeniero electricista, está el ingeniero civil, están los arquitectos. Es una gama de profesionales que están viniendo para que hagan justamente esta evaluación a este centro de salud y determinen, pues, ¿no?, cuánto por fin es lo que se ha gastado en esta obra, cuánto por fin es el avance físico, cuánto por fin es lo que está faltando para concluir, porque ahora ya todos los hospitales son con equipamiento también. Y creo que este proceso va a demorar de todas maneras un tiempo, ¿no es cierto? Porque van a hacer esta evaluación correspondiente. Claro. Entonces, creo que el PRONIS ha tomado una buena decisión. Creo que a exigencia también de todos los alcaldes, a exigencia también, ha logrado de que ya den el primer paso. Este es el primer paso, Javier. Como tú sabes también, si no hacemos esto, nunca vamos a dar continuidad y va a seguir paralizados nuestros proyectos, ¿no es cierto? Entonces, creo que hay que dar ese saludo también al PRONIS, porque ya también está tomando el interés de querer encadenar estos proyectos en salud. Pero sin embargo, Edwin, yo pues de algún modo me preocupa y de hecho molesta de que estas infraestructuras, mira, son cuántos años que hemos visto, al menos el que estamos nosotros mucho más cerca, el de Chalhuahuacho, cuántos años y no se terminan estas infraestructuras. Evidentemente, claro, el tema de presupuesto que dices que tienen que evaluar cuánto gastaron, evidentemente pues gastaron todo, me imagino que por eso es que nunca se acabaron estas infraestructuras, pero la idea, ojalá en verdad, que ahora, como tú dices, le están poniendo empeño PRONIS y sea pues un reinicio hasta terminar, ¿no? Ojalá sea así. Y bueno, fundamentalmente, Edwin, de que la gestión del señor Lucio Truyen, que en el caso del distrito de Cotabambas, le puede hacer un seguimiento constante hasta que se pueda concluir esta obra, ¿no? Edwin, ¿cuándo más o menos este grupo de trabajo, cuándo, digamos, tendría ya todo el diagnóstico y de esa forma dar una respuesta fundamentalmente a la población del distrito de Cotabambas? En esta primera fase, Javier, están viniendo por 15 días en hacer todo el levantamiento de información y después de 15 días ellos van a tener seguramente un trabajo de gabinete en sus oficinas, seguramente en la ciudad de Lima, aproximadamente en un mes. Después de un mes vamos a tener ya la información real para que en función a eso se haga un nuevo expediente técnico. En el caso del distrito de Cotabamba estamos exigiendo que haya un tema de celeridad, que se convoque de una vez la elaboración del expediente técnico y a la vez la ejecución para que haya un poco más de plazo corto. Creo que nuestra población está muy preocupado y seguramente el señor alcalde está atento de esa situación, por eso también es la exigencia a estos sectores del gobierno nacional, como es el PRONIS. Edwin, muchas gracias por habernos dado este panorama positivo, diríamos, claro, para nuestra provincia de Cotabambas, que al fin esta gestión pues puedan hacer que reinicien estas obras importantes como en Cotabambas, en Tambobamba y en Chalhuahuacho, y de pronto ojalá al término de estas gestiones también podamos tener ya la información o al menos que se haya terminado o esté
esté al menos concluyéndose y no tengamos estas infraestructuras que a lo largo de los años, prácticamente de acuerdo a las fotografías que nosotros vemos, al menos de Cotabambas, pues hasta se están ya seguramente deteriorando. Edwin, muchas gracias y estaremos de hecho en constante comunicación para que también nos puedas dar la información de este equipo, del trabajo de este equipo. Por supuesto que sí, muchas gracias a ustedes. Creo que es saludable a ustedes, a la Radio Surpuy también, porque hacen extensivo esto y creo que toda nuestra población también está al tanto de las actividades y acciones que tenemos a nivel de toda nuestra provincia, ¿no? Muchas gracias y muy buenos días, Javier y Lisbeth. Edwin, antes que te vayas. Sí, antes de que te retires. Bueno, el tema de salud creo que es fundamental, prioritario, así como otros temas como educación, como el tema de la cultura. Y hablando de cultura, Edwin, ¿cómo se viene desarrollando las actividades carnavalescas en el distrito de Cotabambas, considerando que a nivel provincial se va a desarrollar el concurso de danzas y cachuas, el Ticapayana 2023? En el distrito de Cotabambas, ¿cómo se viene desarrollando estas actividades? Creo que ustedes tienen información de que inicialmente ha habido una suspensión de estas actividades, ¿correcto? Sí, A raíz de eso creo que nosotros también, los diferentes distritos, hemos hecho nuestra programación y nuestra planificación. En municipalidades todo funciona con programación, no se puede hacer de la noche a la mañana las actividades. A raíz de eso, el señor alcalde ha convocado a nuestra población y con ello se ha tomado la decisión de que también hagamos una suspensión en participación de la municipalidad en estas actividades. Sin embargo, la participación comunal continúa. Las participaciones vecinales o grupos familiares que tenemos en diferentes actividades que tenemos, ellos sí van a continuar en las actividades porque es tradicional también. Pero sí, la participación de la municipalidad en estas actividades se ha suspendido a raíz de que hemos tenido esta reunión con la población, pues escuchando y leyendo que las actividades a nivel provincial estaban suspendidas. Y como les digo, no podemos hacer las actividades de la noche a la mañana, todo tiene que ser planificado y creo que eso ha sido el motivo de la reunión a nivel de todo el distrito en Cotabambas. Perfecto, entendemos, Edwin, claro, al margen de todas estas reuniones que inicialmente se habían desarrollado a nivel de la provincia, hubo otras reuniones, obviamente, en la que nuevamente, a petición, en este caso, de la dirigencia y también de la población, han reconsiderado, ¿no?, en algunos distritos y también la capital de la provincia. Pero bueno, entendemos que ustedes también han respetado la opinión, seguramente, de la población en sí del distrito de Cotabambas. Edwin, muchas gracias por la información. Hasta cualquier momento. Correcto. Muchas gracias. Hasta luego, Javier y Lisbeth. Buenos días. 7 de la mañana con 37 minutos en el informativo Huillarico y amigos oyentes, visita de inspección que se ha desarrollado en el hospital del distrito de Cotabambas. La visita de inspección y en compañía de ingenieros y funcionarios del MIDIS, funcionarios de la municipalidad, el señor alcalde Lucio Truyenque Molero, alcalde del distrito de Cotabambas, han constatado in situ cómo está el estado y en qué condición se encuentra la construcción del hospital del distrito de Cotabambas. Amigos oyentes, por otra parte, bueno, es importante también indicar de que el alcalde provincial estuvo también en las oficinas del programa de inversión de salud, el PRONIS. El alcalde provincial ha venido desarrollando ya conversaciones sobre temas de interés provincial, entre ellos la construcción del hospital de Tambobamba, la conclusión del hospital propiamente del distrito de Chalhuahuacho y del distrito de Cotabambas. Funcionarios del Programa Nacional de Inversión en Salud PRONIS informaron que en los próximos días se reiniciarán las obras del hospital de Chalhuahuacho y Centro de Salud de Cotabambas, además del lanzamiento del proceso para la ejecución del hospital de Tambobamba.
Bueno, amigos oyentes, vamos a hablar sobre este tema porque el hospital de Tambobamba, el hospital de Chalhuahuacho, el centro de salud de Cotabambas son prioritarios para la gestión actual del señor Dante Contreras. A esta hora de la mañana ya estamos en la línea telefónica para ampliar justamente de lo que veníamos ya hablando, estas infraestructuras importantes en nuestra provincia de Cotabambas, la de Cotabambas mismo, la de Tambobamba y la de Chalhuahuacho. Está en la línea telefónica el alcalde Dante, el ingeniero Dante Contreras. Ingeniero, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, señorita Liz. Muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias a todos. Bueno, sí, señor alcalde, ya hace unos minutos estuvimos hablando también con el gerente municipal del distrito de Cotabambas, quien nos estuvo ampliando la información y estas reuniones, pues que efectivamente las autoridades que han hecho en Lima con PRONIS para poder ya relanzar el reinicio de estas obras. Si nos podría ampliar la información, alcalde. Bueno, primeramente quiero hacer llegar un cordial saludo de parte de todo el Consejo Municipal y el mío propio a toda la provincia de Cotabambas, a los distritos y a todas las comunidades campesinas que se encuentran dentro de nuestra provincia de Cotabambas. De igual forma a su prestigiosa emisora. Sí, en realidad nosotros desde el momento que hemos asumido como alcalde provincial, igualmente nuestros hermanos alcaldes también de los distritos, nos hemos movilizado primeramente a la ciudad de Lima para poder entrevistarnos y hacer el seguimiento correspondiente de los proyectos que han quedado pendientes o en continuidad de la gestión anterior, como son los hospitales que han quedado paralizados, como el hospital de Chalhuahuacho, de Akira, de Cotabambas, bueno, y el hospital de Tambobamba que no está todavía iniciado, ¿no? Entonces, hemos tenido ya varias reuniones y a las cuales pues han venido incumpliendo los funcionarios de PRONIS. Por eso es que ahora último hemos insistido. También los alcaldes distritales han ido insistiendo, es gracias a ello que ahora ya se tienen el equipo técnico en el distrito de Chalhuahuacho, en el distrito de Cotabambas, igual haciendo las evaluaciones pertinentes. Entonces, yo creo que es un logro para la provincia de Cotabambas que se den reinicio, ¿no es cierto?, los trabajos pendientes que han quedado de la gestión anterior. Respecto al hospital de Tambobamba, sí, efectivamente nos hemos reunido en la ciudad de Lima. Yo viajé acompañado por nuestro presidente de Frente de Defensa Provincial, el ingeniero Bruno, igualmente el director de la DIRESA, Apurímac, igualmente el director de la Red de Salud de Cotabambas, y ahí se ha sumado también el señor gerente de la subregión de Cotabambas, acá, de nuestra provincia. Entonces, juntamente con ellos se ha visitado a PRONIS y ya se han aclarado las cosas. Hemos quedado en que el 21 de este mes se va a relanzar el proceso, ¿no?, para la ejecución de la obra y tanto para la supervisión. Señor alcalde, estamos hablando puntualmente de la obra del hospital de Chalhuahuacho. No, de Tambobamba. De Tambobamba, perfecto. En todo caso, ya tenemos fechas, ya tenemos presupuestos, si nos puede indicar este detalle. Sí, efectivamente el presupuesto está considerado en la ley de presupuestos para este año fiscal. Sí está considerado el presupuesto para lo que es el hospital de Tambobamba. Perfecto, señor alcalde. En todo caso, teniendo un presupuesto y ya teniendo la documentación correspondiente, en todo caso, ya se podría hablar de una fecha de inicio de la construcción de esta obra tan importante para la provincia de Cotabambas. Sí, efectivamente, si es que inicia el proceso de licitación pública, ¿no es cierto?,
el 21 de este mes, o sea, estaríamos hablando del día martes. Bueno, es el día en que los de Pronis se han comprometido realizar por segunda vez, ¿no?, el proceso de licitación. Entonces, en el mejor de los casos tendríamos más o menos en abril o a fines de abril, ¿no?, ya los resultados. Y a partir de ahí ya tendríamos que estar hablando o programando el inicio de obra. Pero como ustedes saben, en este tipo de procesos, pues cualquier cosa puede pasar. Esperaremos con paciencia y calma cómo se va a desarrollar todo este proceso. Señor alcalde, y esperemos que en su gestión se pueda desarrollar la construcción de esta obra y ojalá también se pueda concluir en su gestión. No tenemos las fechas, o tenemos las fechas, ¿en cuánto tiempo aproximadamente se tendría que construir esta obra? Bueno, la obra está, de acuerdo al expediente técnico, el plazo de ejecución de la obra es de 600 días, ¿no? Y esperemos pues que dentro de la gestión se culmine lo que anhelamos. Es eso, ¿no? Que se ejecute muy rápidamente la obra y que entre en funcionamiento y al servicio pues de la provincia de Cotabambas. Eso es lo que el pueblo quiere, eso es lo que las autoridades queremos también. Señor alcalde, para conocimiento de la población, si nos puede dar algunas especificaciones generales del tipo de construcción, del tipo de hospital que se va a construir en Tambobamba. Bueno, no tengo el anote, la ayuda de memoria en la mano. Más bien otro día les podría alcanzar esa información. Ahorita he estado por salir. Claro, sí. Entendemos perfectamente, señor alcalde. Sí, claro que sí. El tema técnico, pues efectivamente a veces no siempre estamos con esta información. Pero sin embargo, señor alcalde, si también nos puedas dar a conocer cómo va a ir o cómo también se está dialogando con respecto al hospital de Chalhuahuacho y al hospital de Cotabambas. Bueno, respecto al hospital de Chalhuahuacho, yo creo que nuestro alcalde distrital, el profesor Iván, ya sabe, ¿no? Se ha quedado en que, bueno, actualmente ya vienen trabajando un equipo de profesionales haciendo la evaluación correspondiente, ¿no? Entonces, me parece que se van a quedar con exactitud por 15 días en Chalhuahuacho, eso es lo que nos han referido. Y en Cotabamba se van a quedar el equipo técnico haciendo la evaluación 10 días. Entonces, y después de esta evaluación, lo que se va a hacer es buscar el financiamiento recién para poder concluir esas obras, porque en realidad esas obras están paralizadas y necesitan financiamiento, un presupuesto para su conclusión de la obra, ¿no? En ambos casos. Bueno, qué triste realmente escuchar este tema, señor alcalde, ¿no? O sea, tantos años haber esperado, estar tras de ello. Bueno, efectivamente no lo sé. El tiempo lo dirá, que si las autoridades en su momento le han dado, digamos, importancia o no. Pero ojalá en esta gestión las autoridades seguramente de Chalhuahuacho como de Cotabambas son los principales llamados para darle empuje a esta obra y puedan culminarse. Señor alcalde, muchísimas gracias. Bueno, sí, yo creo que sí se va a terminar, y ese es el compromiso que ha asumido la ministra misma de Salud y el equipo técnico de Pronis, ¿no? Estamos nosotros muy seguros de que sí se van a terminar con la exigencia y con lo que vamos a apoyar también las autoridades, ¿no es cierto?, en el tema del seguimiento y el ajuste respectivo, ¿no es cierto?, en todas las cosas pendientes que faltan, sí se va a terminar. Y yo creo que el tema presupuestal ya tienen claro también los de Pronis y de la ministra de Salud,
dónde van a afectar, entonces no habría ninguna preocupación, es por eso que han movilizado a todo el equipo de profesionales que ellos tienen para hacer la respectiva evaluación y saber con exactitud cuánto de presupuesto va a tener. Perfecto, señor alcalde. Así es. Perfecto. En todo caso, va a ser fundamental la participación de las señoras autoridades, en caso de usted, en hacerle el seguimiento correspondiente para que esta obra, ojalá, se pueda concluir en su gestión y que se haga realidad esta necesidad en el tema de salud en la provincia de Cotabambas. Señor alcalde, Sí, en la parte final, queríamos consultarle sobre el tema de las actividades carnavalescas. El día de ayer se han desarrollado varias acciones. Primero, para terminar el tema de los hospitales, yo quiero felicitar sinceramente a nuestras autoridades de los distritos, a los alcaldes que están sumamente preocupados y están tras de sus hospitales, pues haciendo el respectivo seguimiento. Yo creo que andando así sí lo vamos a lograr todos. Efectivamente, de los carnavales, perdón, me decía Sí, hermano. sí, señor alcalde, los carnavales estamos viviendo de todas maneras en la provincia de Cotabambas. Sí, efectivamente, bueno, a todos nuestros hermanos de la provincia de Cotabambas, hermanos y hermanas, hacerles la invitación, pues, a ser partícipes en las diferentes actividades programadas por las fiestas, por nuestras fiestas carnavalescas, ¿no? Ayer, efectivamente, acá en Tambobamba han desarrollado el Día de las Comadres, lo cual pues se ha llevado también, gracias a los participantes, de una forma muy muy bonita, y de verdad han participado todos los barrios, han estado nuestra población reunida en la Plaza de Armas de Tambobamba haciendo sus algarabías. El día domingo tenemos un concurso de danzas a nivel del distrito de Tambobamba, y el día lunes tenemos pues nuestro Poroto Pampa, ¿no? Para lo cual invitamos, aprovechando este momento y aprovechando su emisora, invitamos pues a toda la población en general de la provincia de Cotabambas para que nos demos cita en Poroto Pampa como de costumbre, ¿no? Para poder revalorar nuestro Ticapayana, lo cual es pues, como ustedes saben, patrimonio cultural de la nación. Muy bien. Señor alcalde, muchísimas gracias por haber participado en esta entrevista, en esta mañana, para darnos los detalles con respecto pues a todas las gestiones que se vienen desarrollando y hablar también un poco de nuestros carnavales. Señor alcalde, seguramente en los próximos días vamos a seguir hablando de todas las gestiones que entiendo que estando en Lima pues viene desarrollando. Gracias. Muchas gracias, muy amable. Buenos días. Gracias a ustedes, muy buenos días. Buenos días, señor alcalde. 7 de la mañana con 52 minutos, ahí estaba la información como de primera mano, como lo hemos dicho en horas de la mañana. Estuvimos muy temprano con el gerente municipal de la Municipalidad Distrital, valga la redundancia, de Cotabambas, y como también ahora mismo con el señor alcalde, ¿no?, de la provincia mismo de Cotabambas. Y pues efectivamente estos presupuestos, estas gestiones, estos cortes y estos reinicios se puedan dar prontamente. Bueno, por ahí nos pasan la información de que el mejoramiento de los servicios de salud del Centro de Salud de Cotabambas, distrito de Cotabambas, provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac, pues ya tiene un presupuesto. Vamos a ampliar esta información efectivamente en las próximas ediciones también. Sí, pues ojalá para el día lunes conversar con el responsable de la red de salud de la provincia de Cotabambas también para que nos pueda dar mayor información. 7 de la mañana con 53 minutos, Harold Quispe desde el distrito de Akira con diferentes informaciones. Harold, buenos días, adelante, te escuchamos. Buenos días, nuestro saludo a todos los oyentes en la mañana de hoy y este contacto telefónico, aprovechar para hacer extensiva la invitación desde la Municipalidad Distrital de Akira, porque el lunes estará pues esta institución Sencito que se encarga de desarrollar capacitaciones en favor de los hombres de la construcción civil. Es por eso que para el día lunes a las 9 de la mañana está programado esta capacitación en el distrito de Akira. Entonces,
todos los amigos y amigas, hombres y mujeres de la construcción civil, a participar de este taller de capacitación, y lo propio en horas de la tarde en el centro poblado de Huancasca, a las 4 de la tarde en Huancasca y 9 de la mañana en el distrito de Aquira. Y más invitación, Javier, este fin de semana, el domingo, en la tierra de Jagacárcel, pues las cachuas, las danzas, las huifalas, pues se van a vivir en su máxima expresión en este encuentro y reencuentro de comunidades campesinas y barrios del distrito aquireño. Es por eso que hacemos la invitación a toda la provincia de Cotabambas a que pueda volcarse hasta este distrito y no solamente apreciar estas huifalas, estas cachuas, sino también de estos hermosos lugares como el Templo San Pedro de Aquira, Jagacárcel, el Templo de San Martín, y como también sabemos, y si queremos ir un poquito más, a Patahuasi, a San Juan de Yahua y Cocha, las ruinas de Marcansaya. Es un distrito bastante prometedor para realizar un paseo ahí con la familia este fin de semana, Javier. Perfecto, Harold. En todo caso, ahí está la información. Te agradecemos. Muchas gracias, Harold. Solamente para terminar también el día de hoy, sabiendo de que cada una de las municipalidades también viene desarrollando estas vacaciones útiles, el día de hoy también es el cierre o la clausura de vacaciones útiles en el distrito aquireño impulsado por la comuna distrital. Entonces los niños de primaria y secundaria se concentran en la institución César Vallejo del distrito para dar fin a estas vacaciones útiles. Buenos días. Buenos días, Harold. 7 de la mañana con 55 minutos. El día lunes vamos a ampliar esta información en relación a las actividades que se vienen desarrollando en el distrito de Aquira. Amigos oyentes, tenemos más información a esta hora de la mañana. Hay una información positiva en el tema de cultura, Liz. Claro, en hablando el de cultura. Distrito de, en la provincia de Chumbivilcas. Vamos a escuchar un poquito, pues, su temita de fondito vamos a poner. No, ¿qué pasó? A ver, vamos a cambiar por acá. Muy Ahí bien. está. ¿De quiénes serán? A ver, este temita, a ver si por ahí vamos reconociendo ya. Ahí lo vemos ya. Justamente a Fred en Estudiantina Chumbivilcana, Naiwa Naiwita también cantando él. Y de hecho que ya estamos en la línea telefónica con Fred Arredondo para hablar con respecto pues a nuestra cultura también, que nos une muchísimo Chumbivilcas y Cotabambas. Y de hecho la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco pues ha venido cultivando, representando este universo musical, poético. Pero nos va a hablar Fred en esta mañana porque la Estudiantina Universitaria Chumbivilcana del Cusco pues ha sido reconocido, ¿no?, como personalidad meritoria de la cultura. Fred, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Liz. Buenos días a todos. Un gran abrazo por estas fechas. Que Cotabambas es una potencia en cuanto a las festividades de carnaval. Y efectivamente, como dijiste, tenemos mucho vínculo Cotabambas con Chumbivilcas, porque a veces las fronteras políticas muchas veces no significan nada frente a las fronteras culturales. Las fronteras culturales son muy diferentes y sobrepasan los límites políticos, territoriales, ¿no? Entonces, por ello, sobre todo en Aquira y sus comunidades, estamos muy vinculados con Chumbivilcas, es decir, mucha gente de Aquira se han llegado a casar con gente de Chumbivilcas. Es más, en la parte alta de Aquira prácticamente la vestimenta es muy similar, ¿no? Y compartimos muchas costumbres. En ese sentido, la Estudiantina Universitaria Chumbivilcana es una agrupación que ha sido formada en el seno de la Universidad Nacional San Antonio Abad hace más de 30 años, en el 87.
lo hemos fundado a sugerencia y nos ha encaminado el doctor Arturo Villena, por entonces docente de la carrera de Derecho de la USAG. Y desde entonces hemos venido trabajando sin interrupción, llevando la música chumivilcana y andina en diferentes escenarios, tanto dentro como fuera del país. Perfecto. Fred, yo creo que siempre es importante y resaltar la cultura a nivel de todo el sur de nuestro país. Yo en horas de la mañana te hacía la consulta, ¿no? Porque, bueno, en las fotos vi que tú eras integrante de la estudiantina chumbivilcana y yo te hacía la consulta, ¿no? Por favor, si me puedes facilitar el número del director de la estudiantina chumbivilcana, porque entendía de que, bueno, al ser de Chumbivilcas, pues bueno, lo conformaban o lo integraban en su mayoría, digamos, personalidades de Chumbivilcas. Y entendía de que incluso el director de la agrupación era de Chumbivilcas, y me doy con la grata sorpresa, y para nosotros es un orgullo, para la provincia de Cotabambas es un orgullo, de que el director de esta agrupación musical, pues bueno, es un cotabambino, usted Fred Arredondo, y lógicamente mediante usted hacer llegar el saludo y la felicitación correspondiente a Estudiantina Chumbivilcana, porque justamente ustedes como agrupación musical tienen esa tarea de seguir revalorando las manifestaciones culturales a través de la música. Sí, mira, la estudiantina está conformado por personas que están vinculadas de alguna manera a la provincia de Chumbivilcas. Mi papá es de Akira y mi mamá es de Colquemarca, de la familia Romero. Entonces yo soy mitad de sangre cotabambina y mitad chumbivilcana, ¿no? Y por mi sangre chumbivilcana toco en la estudiantina universitaria chumbivilcana, y por mi sangre aquireña con Unión Musical Akira, y que son dos grupos en los cuales soy parte fundador, digamos, soy como fundador de estos dos grupos musicales. Y bueno, para mí ha sido muy satisfactorio pertenecer a este tipo de grupos que nunca nos hemos dejado llevar por el mercado, es decir, nunca hemos cambiado la forma de interpretación, porque si te das cuenta, los últimos años han incorporado, por ejemplo, a un animador que grita, ¿dónde están las mujeres? ¿Dónde están las solteras? Y todo, ¿no? O sea, hay un animador, hay diferente manera de llevar la música o las presentaciones. Entonces la estudiantina, o sea, sigue tocando tal y como lo hemos conocido hace 40, 50 años, o lo que viene, ¿no? Desde más atrás, sin habernos dejado llevar por las exigencias del mercado, que en este caso, por ejemplo, te exigen tener un animador o bailarinas o diferentes o incluir otro tipo de participación. Sí, pues, Fred, fundamentalmente para un poquito, para que la población pueda conocer, porque este es un reconocimiento de parte del Ministerio de Cultura, y el reconocimiento dice, ¿no?, personalidad meritoria de la cultura. Para un poquito, para el conocimiento de la población, ¿qué significa esto? Precisamente lo que te venía hablando, que hay excelentes grupos, hay muchos grupos musicales, pero que su mayor objetivo es conseguir dinero o fuentes de ingreso. La estudiantina universitaria chumbivilcana nunca ha tenido ese objetivo como el principal motor, digamos, de esta agrupación, sino ha sido siempre recopilar, revalorar, defender y
y hacer conocer, difundir la música chumbivilcana, sin esperar, digamos, a montos monetarios o pegarnos al mercado. No, nunca ha sido ese nuestro objetivo. Entonces, eso me imagino que el Ministerio de Cultura ha podido diferenciar y ver de tal modo que nos ha galardonado con este reconocimiento que para nosotros es bastante meritorio. Nos sentimos bastante orgullosos. Fred, nuevamente reiterar la felicitación a ti y por intermedio tuyo a todos los integrantes de la Estudiantina Chumbivilcana. Y bueno, a seguir trabajando por la cultura, por las manifestaciones culturales, por la música en nuestras provincias de Cotabambas y también en la provincia de Chumbivilcas. Muchísimas gracias, te agradecemos, Fred, por habernos dado la posibilidad de conversar contigo. No, gracias a ti, Javier, gracias a Radio Surco y un fuerte abrazo a toda la legión de público que tienes en esa radioemisora que nosotros también lo escuchamos en Akira. Gracias. Buenos días. De los árboles del viento, de la roca nace el agua, de los árboles del viento, de mi corazón, el mal agradecimiento. El mal agradecimiento. 8 de la mañana con 5 minutos en el informativo Huillaricuy. De cortina, de fondo, la agrupación estudiantina Chumbivilcas, amigos oyentes, han recibido un reconocimiento de parte del Ministerio de Cultura. 8 de la mañana con 6 minutos, amigos oyentes, a esta hora de la mañana lo que corresponde, la información en el plano deportivo, en la voz de la Catedral del Deporte, el señor William Guamán. William, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, adelante, te escuchamos. Que deportivo, enviamos un saludo cordial a cada uno de ustedes que nos sintonizan a través de las redes sociales y en nuestra señal habitual en los 102.7 de la FM. También estamos repitiendo nuestra señal en diferentes puntos de la provincia de Cotabambas. Luego de la festividad de las comadres, ya estamos prestos para alcanzar la información deportiva. Ojo que este domingo es carnavales a nivel nacional y seguramente nuestra provincia de Cotabambas no es ajeno a estas costumbres, a estas tradiciones, donde se van a desarrollar diversas actividades. Un gran abrazo a todos y cada uno de ustedes. Vamos con la información deportiva. Bueno, amigos oyentes, es importante destacar que ya se ha hecho la programación de la fecha número 5 del torneo de la Liga 1 Betson 2023 y se pregunta mucho porque el partido de la fecha es el clásico entre Universitario y el Alianza Lima. ¿Se transmite o no se transmite este encuentro deportivo? Porque sí han abierto las graderías, digamos las tribunas para el público que pueda pagar su entrada y apreciar este clásico, ¿no? El primer clásico del año 2023. Pero no todos van a poder acceder al escenario deportivo, no solamente por el tema económico, sino porque no van a quepar en un escenario, claro que es grande, ¿no? El Monumental, pero igual va a haber hinchas que quieren apreciar a sus equipos a través de la televisión o las redes sociales. Lo cierto es que precisamente el encargado de marketing del cuadro de Universitario de Deportes dijo que sí o sí lo van a transmitir, sean por canales del Universitario, canales internos de redes sociales, YouTube o Facebook, o también lo van a hacer a través de un convenio puntual con una televisora de ámbito, digamos, del ámbito nacional, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Hoy se definiría esta situación para que los hinchas puedan apreciar naturalmente a su equipo, sea el Universitario o el Alianza Lima. El clásico se viene este fin de semana, pero hoy arranca la programación de esta fecha de la Liga 1 Betson. Hoy juega en un partido muy bueno, los invitamos a ver, va a estar bastante atractivo, entre el Melgar de Arequipa y el Sporting Cristal a las 4 de la tarde, este encuentro en Lima,
va a ser transmitido por Liga 1 Max y Play. Bueno, esa es la disposición, porque ojo que el Sporting Cristal sí tiene posibilidades de hacer la transmisión a través del canal de, digamos, el otro canal, el DirecTV, que normalmente estaba haciendo transmisiones de su encuentro de fútbol. Hoy entonces los rojinegros, en este caso el cuadro del Melgar, visita al Sporting Cristal en uno de los partidos también atractivos por esta fecha. A las 7 de la noche la Universidad César Vallejo enfrentará a Unión Comercio por la Liga 1, un buen partido también, considerando que la Universidad César Vallejo tiene un buen cuadro para esta temporada. Vamos a ver también qué partidos tenemos hoy. Por ejemplo, en la Liga de España va a jugar a las 3 de la tarde el Girona ante el UD Almería. Este partido va a ser televisado por ESPN, y además también es importante destacar que en el Girona ahora se encuentra jugando de titular Alexander Callens, ¿no? Entonces, motivo como para poder apreciar este encuentro entre el Girona y el Almería. Son partidos, digamos, de hoy que se han programado hoy viernes, y los invitamos a ver el fútbol nacional en la medida de la posibilidad, porque sigue el dilema, la polémica con los derechos de transmisión. Vamos con más información deportiva, amigos oyentes. Triunfazo se dio precisamente ayer, donde en el tenis peruano, ¿no? Juan Pablo Varillas venció a Dominic Thiem, ex número 3 del mundo, en el Argentina Open, ¿no? Se está jugando este abierto de tenis allá en Argentina, y el peruano Juan Pablo Varillas consiguió una de las victorias más importantes de su carrera al vencer en el Argentina Open a Dominic Thiem, ex número 3 del mundo y campeón de la US Open 2020. Ojo, con Juan Pablo Varillas, que tiene su preparación, su entrenamiento, no en el país, sino estaba preparándose arduamente en Argentina. Es uno de los baluartes importantes que tiene el tenis peruano. Bien por Juan Carlos Varillas, que también trae triunfos naturalmente para nuestro país. Atención, volviendo al ámbito futbolístico, amigos oyentes, falleció un joven de la categoría 2010 del club César Vallejo, según reportó también el cuadro trujillano. Bueno, esto es lamentable en realidad en las divisiones menores de este club. Por eso de ahí parte la importancia de que la preparación no solamente es futbolística, sino se complementa con el aspecto médico, nutricional, psicológico y por supuesto también psicomotricidad. No solamente es fútbol. Cuando los chicos que están preparándose en academias, están queriendo ser, digamos, futbolistas, tienen que prepararse en todos esos aspectos. No, así es, mental, el aspecto nutricional, psicomotricidad y por supuesto tienen que prepararse a nivel futbolístico, ¿no? Lamentable la pérdida de este joven jugador de las divisiones menores de la Universidad César Vallejo. Y Gianluca Lapadula sueña, ¿no? Con un grande en el fútbol italiano, quiere llegar a la Serie A y lo haría con el Cagliari, aunque todavía falta un poquito en el torneo, pero ahí está anotando Gianluca Lapadula para el beneficio también de nuestra selección peruana, recordando que es el delantero, digamos, con más trajín y mayor experiencia que tiene nuestra selección peruana. Y con ello le ponemos punto final a la información deportiva. Amigos, los invitamos a continuar en la programación de nuestra emisora Surfui, la voz de todos. Todavía se viene más noticias. Adelante, colegas, desde los estudios. Muchas gracias, William. Hasta el día lunes. Bueno, hasta el día lunes, Javier y Lisbeth, y los invitamos siempre también a hacer actividad deportiva el fin de semana. Es bueno moverse un poquito, hacer un poco de footing, o sea, caminata, un poco de trote. Si puede usted, Javier, si le dan permiso, va a hacer una pichanguita, está muy bien, porque es importante mover el cuerpo y estar bien de salud. Y no se olviden, siempre hidratarse. Gracias, colegas. Gracias, William. Perfecto. Gracias. Vamos a recibir esta llamadita que está entrando. Aló, buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Se fue. Se asustó. Se asustó. Fue la comunicación telefónica. Listo. Ahí está la información deportiva actualizada en esta edición. Fin de semana, como lo ha dicho nuestro catedral del deporte, hay que hacer ejercicios, ¿no? Hay que hacer ejercicio, hay que movernos, hay que caminar. ¿Qué más podríamos hacer? Caminar básicamente, ¿no? Sí, que es saludable, ¿no? El hecho de los varones. Bueno, en nuestro las caso, mujeres también pero hacen las chicas su vole, también ahora hacen pichanga hacen ¿no? pichanguita.
No, a ver si por ahí ves y me pasas la voz de Pichanguitas de Mujer. No, casi no he visto. Yo quisiera participar. En Chalwa hay varios, ¿ah? En Chalwa sí, hay varios, sí. Listo. Yo te paso la voz para que te convoquen. Listo. ¿Tú juegas en qué posición, Liz? No lo sé, pero la idea es poder llevar la pelota hasta el otro arco y si entra, ¿no? Buena hora. Perfecto. Eso es lo que Esa es la lógica, Liz. Eso es lo que sí Muy sé. bien. 8 de la mañana con 14 minutos. Vamos a revisar las portadas. En Huillaricui, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. Las primeras portadas en la voz de Guillermo Recharte. ¿Cuáles son las principales informaciones de los diarios de circulación regional y nacional? Guillermo, adelante. Días laborales, así que un feliz viernes para ti, Lisita, igualmente para Javier. Bueno, estoy escuchando de las pichancas. Usted, Liz, tiene una pinta de jugadoraza, porque efectivamente ese cuerpecito, todos quisieran tenerlos, y son futbolistas las chicas que tienen, esa forma de tener un cuerpo así como usted. Usted debe estar practicando deporte, Liz. Guillermito, bueno, en todo caso, sí, Liz ya se puede hacer deporte. Javier, ¿cómo está usted, sí. Javiercito? Un adelante, Guillermo. Sí, pues, de las pichancas, no se olvide, ya le ha sugerido ya nuestro amigo William. Definitivamente, Guillermo, usted conoce perfectamente cómo somos en la cancha. Adelante, Guillermito. Eso me alegra mucho. Usted a 4.500 metros jugando normal, ahí hemos pichangueado. Así que muchas gracias, Javiercito. Hoy día me da gusto escuchar al señor alcalde provincial, del ingeniero Dante Contreras. Como ven ustedes, en su forma de tratar, en su forma de hablar, en su forma de desarrollar un tema, se nota la sensibilidad de este alcalde que tenemos en nuestra provincia. Un abrazo, ingeniero Dante, Bueno, estuve en la juramentación cuando usted asumió el cargo, pero desde esa fecha no nos hemos visto todavía. Ingeniero Dante, un gusto, enorme gusto escucharle. Igualmente al gerente municipal del distrito de Cotabambas, el ingeniero Edwin Contreras también. Ambos son Contreras, imagínense. Vamos a ver, Guayajicuna, Panaicuna. Un abrazo para mi hermano Héctor Costilla, allá en Récord Jonjaja, con una Ollaremoy que es de Héctorcito. Vamos rápidamente, amigos, atención, se nos gana el tiempo, 8 de la mañana con 16 minutos. A ver con las primeras páginas, amigos, siempre saludando a Radio Poder Chasqui, a nuestros hermanos que escuchan Radio Guaira, a nuestros hermanos que están en Mara, en Cotabambas, en Akira, Chelhuahuacho, amigos, a cada uno de ustedes y por supuesto a Cotabambas, allá Antabamba, Grau, mis hermanos Guayajicuna, Panaicuna. Vámonos hasta Bancay, amigos, con el diario El Pregón, amigos, atención, la fotografía ahí de una retroexcavadora limpiando la carretera y dice, despejan vías bloqueadas, atención, con apoyo de maquinaria de la Dirección Regional de Transportes, amigos, atención, y efectivos, en este caso transportistas, aplauden la medida. Efectivos policiales de la División Policial de Andahuaylas y personal del Ejército Peruano con el apoyo de maquinaria pesada despejaron las vías bloqueadas durante las protestas registradas en la región Apurímac. Por un lado, unos haciendo el bien, y hay otros sinvergüenzas que efectivamente cierran las carreteras, echando rocas, amigos, enormes rocas que nunca ni siquiera lo van a limpiar. Ellos son los que usan la carretera principalmente. Y después hacen este tipo de actos. ¿A quién perjudican, amigos? Al pueblo, amigos. Por eso el gas está a 80, 90, 100 soles en algunos lugares. Por eso el pollo está a 12 soles, 13 soles, 15 soles en algunos lugares. Por eso la papa también subió por culpa de esos señores que obstruyen las carreteras. ¿Cuánto podría seguir hablando, amigos? ¿Qué más trae el pregón, amigos? Atención, el pregón dice, se habría reunido en Lima. Puno, ronderos obligan al alcalde a realizar ranas y planchas por supuesta reunión con Alberto Otárola. Qué sinvergüenzas, qué abusivos son estos señores. Entonces, ¿qué, amigos? Entonces ya hay que pedirles permiso. A las autoridades tienen que estar de la mano con las autoridades nacionales, porque efectivamente así es la conversación, como es el caso de ahora de los cotamandinos, que se han reunido, amigos, allá con las autoridades en la ciudad de Lima para poder poner en marcha las obras paralizadas. Y ahora resulta que los señores estos revoltosos de allá de un pueblo de Puno quieren que le pidan permiso a ellos, a poner en conocimiento de ellos de que va a ir a la ciudad de Lima a reunirse.
Lo que quieren una vez más, amigos, estos señores manifestantes, estos señores que hacen lo que les da la gana, crean una tierra de nadie, lo que quieren es crear el caos, destruir al Perú totalmente para que ellos se levanten como si fueran Manco Cápac o Mamaogio para fundar nueva ciudad. Eso es lo que quieren, destruir al Perú. A ver, ¿qué más trae el Perú, el pregón, amigos? Atención, no habrá buen inicio de año escolar. Desalojarán a más de 150 escolares de institución educativa 54905 Suramérica. Bueno, esto es lo que trae, amigos. ¿Qué más, amigos? Lo último en Andahuay, las familiares de víctimas confirman que fueron baleados a quemarropa en Huancabamba. Bueno, que se investiguen, amigos, así es. Vamos a ver qué más rápidamente, otros diarios, amigos, desde Abancaycito, el Chasqui, amigos, atención. Ahí una fotografía dice, fuerza bomberos, ahí están los compañeros, los hombres de rojo, amigos. Cáritas Abancay entregó la compra de kits de protección a la campaña. Así dice, amigos, atención, los equipos adquiridos servirán al personal de la Compañía de Bomberos de Abancay 68 para mejorar su seguridad en su desempeño ante situaciones de emergencia. También dice el Chasqui, atención con noticias de la región Aprímac, entrega más de 9.000 tablets para entregar a escolares. Entonces, desde Abancay dice la noticia, 4 heridos en volcadura de auto en Sojla-Jasa. En Cotabambas, de Cotabambas llega la noticia a Chasqui, amigos, y dice, Pronis convocará para ejecutar construcción del local del hospital. Lo que les digo, amigos, esto es, efectivamente, las autoridades necesitan reunirse con las autoridades nacionales para que sigan este tipo de obras. Pero allá en este pueblo de Puno, quieren que ellos también autoricen para que se reúnan nuestro alcalde con el señor premier o con cualquier otro funcionario. Fíjense qué sinvergüenzas son, que están creando, como les digo, un país donde no haya total desgobierno. Qué tal brutalidad, qué tal bestialidad, digamos. Yo sé que están en desacuerdo conmigo muchos, y sobre todo los dirigentes. Vamos a ver hasta la ciudad del Cusco, amigos, nos vamos. Atención, el diario del Cusco. Piden retiro de sedes Policía Nacional, Poder Judicial y Fiscalía. ¿No les digo, amigos? Lo que quieren es destruir las instituciones de un país republicano, de un país democrático. Quieren destruir, amigos, todas las instituciones públicas. Eso es lo que quieren, el total caos estos señores. Dirigentes dicen en este caso, vamos a ver, dirigentes bueno, un poquito que no se puede leer, pero en este caso son, como dice acá, dirigentes, son los dirigentes. Chaito Villaricho, Panaigona, Monanco, Paigona, Chincachipudita, Policía Nacional de Puchon, Poder Judicial de Puchon, Fiscalía Pasapuchon, Paigona, claro, Monanco, Chaita, Panaigona, Inmimana, Ama, Imapas, Canampa, Yachtamasuna, Tachtacunapa, Institución Kuna, Chaita, Monanco, Paigona, Tasemata, Pasaica Monjaco, Taitachaps, Hatun, Taitachaps, Can Mainara, Pasaica Monanco, Chaita, Monanco, Paigona, Panaigona, Chay, dirigente Kuna, Área Bueno, en realidad, ¿qué más trae atención el diario del Cusco? Machu Picchu en los ojos del mundo. Efectivamente, amigos, ahí están las fotografías. Antes de ayer, el día miércoles, entraron 700 turistas, de lo que normalmente entran 4.000, 5.000. ¿Cuánto nos falta para recuperarnos, amigos? Renovación Popular dice que adelanto de elecciones es inconstitucional. Bueno, tienen sus razones, porque para mí es constitucional que este gobierno de Dina Boluarte termine el 2026, porque él está reemplazando simplemente a su presidente que ha sido pues retirado por golpista. Otros dicen, no, ha traicionado, Dina Boluarte ha traicionado, dice, a su partido. Si es así, es un asunto interno, que vea dentro de su partido, pero no podemos perjudicarnos los peruanos de que nos estén cambiando a cada momento gobiernos, y sobre todo porque les da la gana a unos cuantos. Eso está mal, amigos. También dice, amigos, atención, el diario del Cusco asumió funciones nueva directiva del Colegio de Arquitectos del Cusco. También dice, Congreso hoy cierra legislatura. ¿Habrá milagro que escuchen exigencia del pueblo?
para adelanto elecciones. También, atención, dice, Tribunal Constitucional emite fallo a favor de mayores contribuyentes con respecto a deudas. Igualmente, dice otra información, desarrollaron primera reunión de coordinación para lunes santo 2023. Vamos rápidamente, corremos amigos, la hora en todo el Perú, amigos, 8 de la mañana con 23 minutos. Seguimos corriendo con el diario El Sol, la fotografía del presidente del Congreso de la República, y dice: adelanto de elecciones en manos de Nano Guerra y José Williams. Así dice, atención amigos, dice que APP se adhirió al pedido para reabrir debate de adelanto de elecciones con las firmas necesarias. Posibilidad queda en terreno del presidente de la Comisión de Constitución y del titular del Congreso de la República. Hoy día, vamos a ver amigos, se cierra hoy día, atención amigos, la legislatura, y vamos a ver si dan luz verde a esto. Pero vamos a ver qué más trae atención el diario El Sol del Cusco. Inician mesas de trabajo para tratar proyectos de agua y saneamiento. También dicen organizaciones sociales de Cusco descartan reunión con ministra de Vivienda. Organización Social del Cusco, amigos, ellos no quieren, dice, reunirse con las autoridades. ¿Quiénes son en esas organizaciones sociales? Ahí están los dirigentes, pues los de siempre. Ahí están amigos. Oye, manaya que igual da pinzantes. Yo jaja monan ya tances en Ñaupajman por el Nampa. Sumachta progreso man ahí panam. Saben acá, se voy a una panagrán. Destinos turísticos intenta reactivarse, dice, atención, en el Cusco, donde efectivamente hay se ve la presencia de comparsas en las calles, amigos, donde los turistas efectivamente gozan con este tipo de espectáculos, y esa es nuestra costumbre. Eso es nuestra identidad cultural, nuestra cultura es eso, amigos. No hay que confundir, amigos, la política no hay que confundir con nuestra cultura. Debemos de crear, amigos, y seguir festejando los carnavales como debe ser. Bueno, en Tamboamba sobre todo están realizando estas fiestas. Vamos a ver el diario Correo de Arequipa, amigos, dice, atención, turismo pierde 600 millones de soles. Atención, dice el diario Correo de Arequipa, dice, las protestas por el adelanto de elecciones han ocasionado este daño a nivel nacional, solo entre diciembre y febrero. Claro, pues ellos fácilmente después van a pedir, no, que nos den programas sociales, los dirigentes van a pedir eso, que nos den programas sociales, y con eso ya a la gente le tapa la boca. Vamos a ver qué más dicen. Las heladas acaban con el 60% de camellos. Mira, mientras esto ocurre, amigos, las heladas por su parte están ocasionando cuantiosas pérdidas en camellos. Esto, amigos, atención, dice, la desprotección de los animales y la falta de políticas ahí dice, la desprotección de los animales y la falta de políticas sostenidas ponen nuevamente al ganado en su situación vulnerable al intenso frío. Último intento para el adelanto de elecciones. Hacen la fotografía en el Congreso de la República. En Puno obligan al alcalde a arrodillarse. ¿Qué tal? Oye, qué sinvergüenzas, qué abusivos son estos. Vamos a ver qué dice el diario Correo de Tacna. Atención, policías se accidentan y se fugan. Ay, 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 también joyitas las policías. No todos. De 100 habrá 1, 2, 3. ¿Qué dice? Policías se accidentan y se fugan en carretera Panamericana Sur en Óvalo Hábitat. ¿Qué pasó ahí, amigos? Atención, vehículo se estrelló contra árbol y quedó con las llantas arriba. Testigos inicialmente señalaron que ocupantes serían delincuentes porque portaban armas. Luego el chofer contó que eran policías. Imagínense qué ha pasado ahí, investigación, amigos. Atención, comerciantes de ropa usada invaden avenida Manuel Cuadros. Esto es en Tacna, atención. ¿Qué más trae? Camioneta de municipio Albarracín atropella a septuagenario. Algo más, amigos, atención, ebrio colisiona su auto contra moto y vivienda, dice el diario El Correo de Tacna. Rápidamente nos vamos a los diarios de circulación nacional, amigos, la hora en todo el Perú, amigos, 8 de la mañana con 27 minutos, ya no tengo mucho tiempo, pero ahí están los diarios. ¿Qué dice el diario El Comercio? Adelanto de elecciones vuelve a entrar en la agenda del Congreso. Hoy depende, amigos. Atención, ¿qué más trae, amigos? Atención, el diario El Comercio. Hoy Consejo Directivo elige a jefe de SUNEDU en medio de polémicas. Pensión mínima, amigos, atención, vamos a ver qué dice.
sobre pensión mínima. Atención amigos, pensión mínima no debe ser menor que canasta básica familiar y 40% del salario. Bueno, eso es lo que dice el diario. Al diario La República, no habría 67 votos, ya habría 67 votos para el adelanto electoral. Congreso tiene hoy la última oportunidad, amigos. Bancada de APP se suma a Fuerza Popular, Perú Libre, Perú Democrático, Cambio Democrático y Podemos Perú para lograr que el Pleno se reinicie el debate. Aprobación de la reforma requiere 87 votos. De lo contrario, el proceso iría a referéndum. Apoyo podría venir de los legisladores de Acción Popular y Somos Perú y no agrupados. Ahí dice, amigos, bueno, en este caso de algunos otro grupo más, es lo que dice, atención, en este caso el diario La República. Bueno, hasta aquí, amigos, con estos diarios, son las 8 de la mañana con 29 minutos. Liz y Javier, un abrazo para ustedes, que tengan bonito fin de semana, como siempre, desde la cabina número 4, Guillermo Recharte, un abrazo. Perfecto, muchas gracias, hasta el día lunes. Feliz carro. Amigos oyentes, de esta forma llegamos a la parte final del informativo Guillarico. Y mientras tanto, amigos oyentes, antes de irnos, Alberto Otárola advierte que Pedro Castillo acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para exigir su libertad y su reposición en la presidencia de la República. Bueno, lo cierto es que, amigos oyentes, alguien ya lo adelantaba eso, Sí, ¿no? Alguien ya lo adelantaba. Vamos a pedir a que salga y luego la reposición. Y bueno, creo que están en ese camino. Sí, pues. Bueno, vamos a tener seguramente mayores detalles, mayor información para la semana que viene. Bueno, llegamos a la parte final y nos despedimos de esta semana que nos han acompañado y espero que nosotros también les hayamos acompañado. Estuvo con ustedes Liz Saldívar. Javier Chejia. Muchísimas gracias por vuestra compañía y nosotros hasta el lunes. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Huillaricui. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricui. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricui. 8 horas, 34 minutos.